lo aceptaste y te fuiste, que te reconcilies con Él. Vamos a sonar esta canción y el texto que estamos utilizando de base, fíjate lo que Dios te dice hoy. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Fernán, tú tienes una tremenda canción. ¿De quién se trata? Se trata de un clásico, pero esta vez en la voz de Alex Rodríguez, el cantante costarricense. Ajá. Cuando vuelvas a casa, aquí va. Escúchala bien, venimos haciéndote este llamado. Vuelvas a casa con los brazos abiertos, Dios te estará esperando. Pues desde que te fuiste, siempre te recordó el lugar en la iglesia donde tú te sentabas y adorabas su nombre. Vacío está, vacío está. Y por más que te alejes, y por más que tú intentes olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Ya verás cuando vuelvas a casa, todo será distinto, pues te vas a dar cuenta que Dios siempre te amó. Y es mentira del diablo que a ti nadie te ama. No sigas más, no sufras más. No sufras más, que por más que te alejes y por más que tú intentes olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. No le pidas a Dios que se olvide de ti, porque su hijo eres tú. Y nos tiene ahora a 3 de sus hijos, como tú eres hijo también, haciéndote el llamado a que te reconcilies o a que te conviertas. Amén, amén. Este es el día de salvación para tanta gente. Sí, Señor, y como dice el himno, el lugar en la iglesia donde tú te sentabas, se adoraba su nombre. Así va. Demasiado. Se siente quien se siente, ese es tu lugar. Se siente quien se siente, ya está identificada tu huella impregnada. Saben, muchachos, que cuando yo estaba en plena adolescencia, yo le prometí a Dios que si Él nos libraba del maltrato en el cual nosotros estábamos tan sumergidos, yo le iba a entregar mi vida por siempre y no me iba a apartar de Él. En cuestión de una semana, eso es parte de mi testimonio, en cuestión de una semana, mi padre empacó maletas y se marchó, jamás regresó. Wow. Entonces yo decidí entregarle mi vida a Jesús, pero en un momento dado me quedé sola. En la familia nadie iba a la iglesia, solo mi abuelita, en plena juventud, yo solita en la iglesia. Y yo decía, wow, no puedo, sola no puedo, qué difícil. Y un día me encerré en mi habitación como con este proceso de coraje, porque estoy sola, porque no puedo salir de este dolor. Él se fue, pero el dolor quedó. Él se fue, pero las heridas estaban y era como las curo. Y lloraba. Y un día a las 3 de la madrugada, cuando estaba en pleno pensamiento de que si seguía o no se seguía en la iglesia, enciendo la radio y sale un himno. Y ese himno comienza esta persona a cantar y de repente se calla. Era un himno, una grabación. Se calla y sale una voz de la radio y la voz dice, ¿ves cómo lloras? No te das cuenta
que de noche estoy contigo y de día soy yo quien te guío. Yo sabía que era la voz de Dios hablándome. Entonces de inmediato vino esta palabra, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no importa lo que tú viviste, lo que estés pasando, nada te puede separar de ese amor. Le perteneces a Él, te compró a precio de sangre. Hagamos que su muerte valga. No convirtamos su muerte en algo en vano, porque lo dio todo por ti, por tu salvación. Es tiempo de regresar a casa. Haz como el hijo pródigo, que dijo, ¿qué tal si regreso? ¿Qué tal si me olvido de lo que pasó y regreso? Y se encontró sorprendido de que su padre lo estaba esperando. Papá, hoy te está esperando. Hay alguien escuchando que está diciendo esta mañana, otra vez me están hablando a mí. Sí, Señor. Tú sabes, otra vez me están enamorando. O sea, es esa cosa que empiezas a sentir en el corazón, que sabes que es contigo. Yes. La diferencia es que este tiene que ser el día, es hoy, es ahora, y es un regalo. Y a un regalo no se le dice que no. Claro. Así es que no tiene nada que hacer. No, la clásica, déjame que yo cambie alguna que otra cosa que tengo que arreglar para aceptar ese llamado. No, es todo lo contrario. Es así como estás, tú vienes, aceptas ese regalo de la salvación y tú verás como Dios y el Espíritu Santo comienza a organizar las cosas. Así es que esta es la mañana, entrega tu vida a Cristo. 787-993-9700. Le pido a todo aquel que tiene a Cristo y que está convertido y que no hay problema que se abstenga. Este segmento solamente es para llamado de conversión y salvación, solamente. Así que usted que ya está gozoso con su nombre escrito en el libro de la vida, no me ocupe una llamada, son solamente un par de minutitos. Permítale al que está descarriado, permítale al que quiere reconciliarse entrar en esa llamada. Si tú quieres ese regalo de la salvación esta mañana, está en la red y es para ti. 787-993-9700 está disponible especialmente para ti. 787-993-9700. Y por qué no, a través del WhatsApp también. Alguien pudiera comunicarse a través de mensaje de texto. El WhatsApp de Nueva Vida es el 939-210-9263. En ruta, hola, buen día. Buen día. Adelante. Aquí estamos contigo, mi amor. Señor sacó el pañuelo. Sí, Señor. Está secando lágrimas esta mañana. Sí, Señor. Sí, y podemos interpretar muy fácilmente esas lágrimas. Sí. Estás apartada, quieres aceptar al Señor hoy como tu Salvador. Se ha faltado. Y regresas con quebranto, con llanto. Es que no puedo más sola. Con el Señor vas a poder. Agarrándote de Él como estás haciendo ahora con nosotros, Sí, vas Señor. a poder. Hiciste lo más importante, llamar el primer paso, llamar y decir no puedo más. Cuando uno llega a un estado de que no puedo más, el Señor dice, hey, este es el terreno fértil, aquí estoy yo, te estaba esperando. Mi amor, ¿tú quieres identificarte o María. María? Te estás reconciliando esta mañana, María. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Gracias por darnos el privilegio de ya mismito Sí, Señor. hacer la oración de salvación, de reconciliación. Hay fiesta Bueno, en el cielo, sí. siguen encendiéndose esas luces en el teléfono. Alegrarse de las lágrimas, Eso. de estas lágrimas, Sí, Señor. ¿verdad? Está justificado. Eso es así. Amén. 787-993-9700. En ruta, buen día. Hola, buenos días, Moraima. Buenos días. Hola, mi nombre es Ana. Ana, cuéntanos. Pues mira, yo estoy aquí como que en shock porque yo me acabo de levantar hace un rato y lo primero que le prometí al Señor, yo te hice una promesa de que este año voy a entrar a la iglesia otra vez. Estoy apartada y se me paran los pelos porque cuando oigo esa canción, que a mí me encanta, yo dije, este es Dios que me está hablando, ya está bueno, Anita, tienes que hacer algo. Amén. Es que yo lo quiero por mí porque tengo como un bloqueo que no me deja ir a la iglesia. Se te va el bloqueo esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Se acaba de levantar, la levantó Dios. Exactamente. Te levantó Dios, todo tiene un orden, un propósito, así que ese bloqueo se va en el nombre de Jesús. Te reconcilias hoy, ¿verdad que sí? Sí, seguro que sí, seguro que sí.
Bienvenida a la familia de la fe, mi amor. Hay otro pañuelito más que Dios saca. Te abrazamos y te Qué rico. bendecimos, fuerzas nuevas y oye, diste el mejor de los pasos. Ya vas a ver que sí. Esta es la red y este regalo es para ti, el regalo de la salvación. 787-993-9700. En ruta, buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días. Espérate. No te escuchamos, no te escuchamos bien, amiguita. Te escuchamos como lejos o entrecortada. Ahora. Ahora. Ajá. Ahora. Sí. Ay, sí. Ay, Dios mío. Mira, yo he estado mucho tiempo, siempre en la de que yo acepto y algo siempre me jala. Pero Dios ha hecho unos cambios, muchos cambios. Ujú. Y lo he estado escuchando y dije, voy a llamar. Ujú. Y lo acepto. Y lo estás No sé haciendo. por qué esperar más. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Qué lindo. Qué- Y ella qué habla, lindo. está conmovida, ¿verdad que sí? Y Es que cuando Dios se te acerca, Sí. el corazón se te quiere salir se del te pecho. quiere salir, es como que uno dice, Señor, yo sé que eres tú obrando en Ajá. mí, así que no tengan miedo en llamar, Dios sigue haciendo la obra. Adelante, buenos días, la red. Esta se nos cayó, inténtalo otra vez. Sí, claro que sí. Queremos escucharte. Sí, Y ya- señor. Y el WhatsApp también está disponible, así es que te puedes Así comunicar mismo. por ahí también. El mensaje de texto 939-210-9263 está disponible. También estamos haciendo el Facebook Live. Si tú nos estás viendo a través del Facebook y tomas la decisión, tengo mi teléfono en este momento precisamente abierto. Si quieres reconciliarte o convertirte por primera vez al Señor, aquí estoy ready para, ¿verdad?, leer tu nombre. La terapia de conversión, el Evangelio de Jesucristo. Exactamente. La mejor terapia. Adelante, buen día. Buenos días, reconciliación y liberación completa. Reconciliación y liberación Completa de todo pecado. Ok. completamente, muy bien. ¿verdad? Bien, Sí, qué bueno. de todo pecado, dice ella. Muy bien. Y la sangre de Cristo cubre Multitud. todo pecado. Multitud de pecados. No se va a quedar ni uno fuera, mi amor. Así Así que mismo. sentimientos de culpa ninguno, ¿ok? Yes. Con esta decisión que has tomado. Hola, en ruta a la red, buenos días. Buen día, bendiciones para todos. Amén. Yo le doy las gracias primeramente a Dios, porque yo me propuse, fuera de mi parte, dejar la broma, porque la broma no deja nada. Y lo ha hecho, y ha sido un cambio que la gente me dice, Víctor, qué diferente está. Y bueno, Dios hace un 50, si tiene que hacer la otra parte. Claro que sí. Ahí es. Qué bien, papá. Te felicitamos. Siga para adelante. Siga Este para adelante llamado usted. a reconciliación y a personas que están entregando su vida a Jesús. Si tú eres uno de los que te vas a reconciliar y a entregar su vida a Jesús, estamos aquí para ti. Una Eso más por es. acá, adelante, buen día. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Hola, reconciliación soy apartada. Reconciliación. Llevo ya aproximadamente como 6 meses apartada. Pues malas decisiones pensando que uno se las cree todas y a veces pues esperar en el Señor para uno pues se le hace largo. Ajá. Y uno pues decide pues coger otros caminos y coger la vida del mundo. Y pero hace aproximadamente ya varios meses estoy trabajando en una compañía pues que le sirve al Señor. Y el Señor ha ido tocando esa fibra en mí. Y ese despertar yo tengo llamado, el Señor me habló. Y yo creo que ya es hora de retomar los caminos otra vez y servirle al Señor. Porque estoy dispuesta a reconciliarme con Él, dejar atrás el pasado, el Bien. pecado y bueno, seguir caminando. Eso es. Qué Amén. decisión importante. Wow. La qué mejor lindo. decisión La que más podemos grande. tomar. Así que felicitaciones a todo el que, ¿verdad?, ha aceptado a Cristo esta mañana. Tantas féminas que han venido a sus pies. Si alguien no se pudo comunicar, pero hace la oración desde esta mañana, Correcto. recibe el mismo regalo. Correcto. Definitivamente. Y a todo aquel que nos está escuchando que anda buscando la felicidad, Ujú. quiero decirte en esta mañana, nosotros no podemos vivir toda la vida, pasar toda la vida buscando la felicidad. Tú buscas a Dios y Él te entrega la felicidad. Él es la fuente de la felicidad que tú necesitas. Amén. Y te ha salvado ya tu actitud de arrepentimiento Sí, y señor. tu decisión de salvar a Cristo. No te salva la oración que yo voy a hacer.
ya tu decisión por Cristo y el haberte arrepentido de tus pecados, se escribió el nombre allá en el cielo. Pero esta oración es como parte de ese testimonio público que tú estás haciendo de decir, Nueva Vida, yo acepto a Cristo, yo acepto ese llamado a la reconciliación. Repite esta oración conmigo, simbólica, vuelvo y repito, ¿verdad? Porque la oración no es lo que te salva, sino el arrepentimiento y la aceptación que ya tú has hecho en tu corazón de Cristo Jesús. Repite esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana gloriosa, mañana que el equipo de En Ruta preparó en el diseño de tu plan para mí, para que me hicieran este llamado. Amén. Jesucristo, en esta mañana me arrepiento de todos mis pecados. En esta mañana te entrego todo mi corazón. En esta mañana te pongo una vez más en el trono más alto de mi vida para que seas tú el que dictes la pauta de lo que tienes para mí. Sí, Señor. Ya no decido yo por mi voluntad, porque mi voluntad te la rindo esta mañana. Eres mi gobernador, eres mi Dios, eres el dueño de mi vida. Por lo tanto, me someto voluntariamente a la obediencia tuya, Jesús, y a los designios de tu palabra para yo conducir mi vida de aquí en adelante. Ese es el compromiso público que estoy haciendo esta mañana, arrepentido, arrepentida de todos mis pecados, para que los laves con tu sangre, para que te lleves todo sentimiento de culpa, todo sentido de suciedad, todo aquello que me metió en un pozo profundo de tristeza, para recibir el gozo de tu salvación esta mañana. Maestro bueno, te pido que me dirijas a una iglesia donde yo escuche tu palabra, donde pueda ser discipulada, donde pueda aprender más de ti, para serte fiel y para cumplir tu propósito en mi vida. Gracias por haber venido y haber muerto en la cruz del Calvario, y gracias porque esta mañana ha sido mi mañana de salvación, la mañana de haberme reconciliado contigo. A ti la gloria, a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a, ¿verdad?, tantas vidas que nos dan la oportunidad de ser parte de lo que les pasa como parte del plan de Dios para ustedes. Es un privilegio para nosotros que nos den esta oportunidad. Señoras y señores, esta es la red en Nueva Vida 97.7. No le pidas a Dios